Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y a veces ganar no alcanza, porque cuando el alma está herida, ni los 3 puntos curan. Es que las repercusiones tras el triunfo del Sporting Cristal por 2-1 frente al Atlético Grau no han dejado de sonar. Sí, se sacó el resultado sobre la hora, pero cuando miras la tabla y ves que ni así lograste meterte en la zona de Copa Libertadores, la sensación es amarga, porque no se trata solo de sumar, se trata de competir al máximo nivel que este escudo exige, y hoy para muchos eso no está pasando. Las críticas no tardaron en llegar, desde la tribuna, desde la prensa, desde el hincha que nunca deja de creer, pero que también se cansa. Se dice lo que todos ven, que a este equipo le falta jugadores de jerarquía, de experiencia, de esos que se paran en la cancha y marcan la diferencia. Y aunque se anunció con bombos y platillos el fichaje de Miguel Araujo, no hay certezas de que alguien más venga. Solo rumores, solo nombres que ilusionan pero que por ahora no aterrizan. Se habló de futbolistas nacionales como Pedro Aquino, Layena Gómez, de extranjeros como el delantero colombiano Radamel Falcao o el defensa brasileño Wellington Nascimento. Y aún hay más en carpeta de la directiva de Uno Sports, pero nada concreto. Solo nombres flotando en el aire, como promesas que nadie sabe si van a cumplir. Y esa presión que antes era sutil, ahora pesa. Pesa en los hinchas, en los medios y también en el propio comando técnico. Y es ahí donde todo se pone raro. Paulo Autori, el entrenador brasileño, terminó la última conferencia de prensa con un gesto que dejó a muchos desconcertados. No respondió directamente, no alzó la voz, no golpeó la mesa. En cambio, escribió un mensaje en su celular y se lo pasó a la jefe de prensa para que ella lo leyera. Un gesto extraño, frío, calculado. ¿Yo? Paulo Autori, 2 puntos. Prefiero jóvenes a extranjeros que no aportan nada. Vale. Emergencia. Paulo Autori, al finalizar la conferencia, escribe un mensaje en su celular para la prensa. El mensaje no tiene nada que ver con Cauteruccio. Le preguntaron qué refuerzos llegarían y dijo que era una falta de respeto hablar de eso, pero luego dijo que le va a dar un titular. Lo escribió en su celular y Romina lo dijo. El mensaje, lejos de calmar, encendió aún más las dudas. No quiso hablar de refuerzos. Dijo que era una falta de respeto, pero luego prometió un titular, y ese titular, más que respuesta, dejó una nube de incertidumbres. Para algunos fue solo una estrategia, para otros una señal de que Autori está completamente alineado con Innove Sports, que prefiere jugar con juveniles antes que traer extranjeros que no van a aportar nada, que celebra cada vez que un chico sube desde la cantera. Y eso en parte suena noble y tiene razón, pero también muy cómodo, muy funcional al modelo de negocio de Joel Raffo y compañía. ¿Dónde quedó ese técnico que debería presionar, exigir, levantar la voz por su equipo? ¿Dónde está el liderazgo que debía empujar a la directiva a romper el chanchito y traer fichajes de jerarquía que de verdad marquen la diferencia? Si se va a seguir con esta política de no invertir, ¿seguirá Autori diciendo que prefiere jugar con chicos del club? ¿Así quieren campeonar? ¿Así se quiere volver a la Libertadores? Muchas preguntas, muchas dudas y una rabia contenida que empieza a desbordar, porque lo que duele no es perder, es sentir que no se quiere ganar de verdad. Y cuando eso pasa, el hincha no se tiene que quedar callado. Ya lo hizo antes, y si esto sigue igual, quizás sea un momento de volver a las calles. Hincha celeste, te toca hablar a ti. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Seguir así es suficiente? ¿O ya es tiempo de exigir lo que este club realmente merece? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Y sin fuegos artificiales ni portadas ruidosas, dio inicio al final, porque el viernes, allá en el estadio Unión Tarma, comenzó el último capítulo del torneo de apertura. Y fue la DT quien escribió la primera línea con una victoria trabajada, sufrida, pero al final merecida, frente al Comerciantes Unidos por la mínima diferencia. El Vendaval tomó las riendas del partido con una sola idea en la cabeza: romper el cero, soltar la presión y regalarle una alegría a su gente, porque a veces que ganar no se trata de títulos, sino de cerrar ciclos con la frente en alto. La gran oportunidad llegó cuando el juez marcó el penal tras una mano en el área. El encargado fue a luz, caminó hacia el punto blanco con la atención colgada de los hombros, como si cada paso pesara más que el anterior. Pero al frente estuvo Billete, el arquero de las Águilas, que adivinó el disparo y lo contuvo con firmeza. Un grito ahogado en Tarma, un suspiro de vida para Cutervo. En el segundo tiempo, ADT no bajó los brazos, siguió empujando, fiel a su idea,
pero Comerciantes también comenzó a mostrar señales. Se soltó un poco más, intentó responder desde el contraataque, aunque sin la claridad ni la contundencia necesarias para lastimar de verdad. El partido comenzaba a emparejarse, pero la balanza emocional seguía inclinada hacia los locales. Entonces vino un giro que parecía cambiarlo todo. Rengifo fue expulsado a los 61 minutos, AET se quedó con uno menos, y en esos momentos, cuando todo parece cuesta arriba, es donde uno descubre de qué está hecho. Y la respuesta llegó pronto. 4 minutos más tarde, un nuevo penal a favor del Vendaval. Esta vez fue Berzano el que tomó la pelota, con el peso y la historia reciente sobre sus hombros. Disparó y otra vez Billete era otra vez. Pero esta vez el destino tenía otros planes. Gun Ronchoy, con la intuición de quien sabe que hay que estar ahí para cambiar las cosas, cazó el rebote y con un derechazo rasante rompió el cero. Las Águilas intentaron reaccionar, pero el golpe fue duro y sobre el final el desgaste les pasó factura. Primero fue García, expulsado por una agresión a los 85, luego Saavedra a los 94, por una falta como último hombre. El partido ya era eterno. El pitazo final llegó como llega el cierre de una carta que costó escribir. AET ganó con alma, ganó con esfuerzo, ganó para despedirse de la apertura de la forma más honesta posible, luchando, porque a veces no se trata de levantar trofeos, sino de dejar todo hasta el último minuto. Mientras que en Sullana, en una tarde de calor y tensión, se jugó uno de esos encuentros que no se olvidan fácil. El local venció de manera agónica al Sport Boys por la mínima diferencia. El gol, como todo en la vida, cuesta porque llegó al final, a los 93. El encuentro comenzó parejo, con ambos equipos tanteándose, pero todo cambió muy rápido. A los 7 minutos, el árbitro realizó una falta en el VAR y expulsó a Nicolás de Campo. El Boys se queda con 10 y con todo el partido por delante. Aún así, contra todo pronóstico, el equipo del Puerto empezó a jugar mejor. Sin embargo, el fútbol tiene esa manera cruel de volver a golpear cuando menos lo esperas. A los 25, Hansel Rojas fue expulsado por una agresión. 9 hombres, un equipo luchando contra el reloj y el calor. Los suyanenses, con superioridad, parecían tener todo a favor, pero también cometieron errores. A los 34, Mauro Pérez vio la zona amarilla y se fue expulsado. Antes del descanso, los locales festejaban un gol que no fue. El VAR nuevamente apareció como un juez invisible que dice que sí o no los sueños. 0-0 en el entretiempo, todo por diferencia en la segunda mitad. A los 59, Alejandro Hover se fue expulsado y dejó a los rosados con 8, por lo que defendían con el alma si se tratara de algo más que un solo partido. Los porteños se colgaron del arco, resistían como podían. Los piuranos atacaban con desesperación, pero sin claridad, hasta que al minuto 93, Rolando Díaz encontró el espacio, el tiempo y el remate, y un grito de gol que alivió a toda su hinchada. Con esta victoria, los suyanenses suman 34 unidades y quedaron terceros, aunque esa posición podría cambiar en el torneo en clausura. En cambio, los chalacos decepcionaron a toda su hinchada, ya que con 20 puntos, su equipo tiene más preguntas que certezas. Pero más allá de lo que se viene, este partido dejó algo en claro, que a veces el fútbol no se juega con 11, se juega con el alma. Por otro lado, el Ayacucho Fútbol Club y el Cienciano cerraron en la apertura de manera agónica. Desde el pitazo inicial, el partido fue un duelo tenso. Carlos Decio apostó por líneas altas, un esquema agresivo que obligó a los locales a guardar a la contra. Sin embargo, el plan no fluía del todo. El balón se peleaba más de lo que se jugaba y en medio del forcejeo, las áreas fueron casi un recuerdo lejano. La segunda mitad trajo consigo un momento que lo cambió todo. Alfredo Ramúa tocó hacia atrás, Maximiliano Mondaraín no controló bien y en el intento de corregir terminó trabando a Pérez, por lo que el árbitro no dudó, tarjeta roja. Allí el reloj empezó a correr más rápido para el Cienciano, que con un hombre de menos se replegó en defensa, quiso resistir, pero el fútbol tiene esa manía de castigar justo cuando más te duele. En el tiempo de descuento, una falta al borde del área encendió la esperanza de los zorros. Marvin Ríos, que recién había entrado, no tomó mucha carrera, pero respiró y miró el arco y con una sutileza quirúrgica la colocó por encima de la barrera. Gol de desahogo total. Así Ayacucho cerró su participación en la apertura con solo 15 puntos, peleando por no descender, mientras que el otro equipo que decepciona es el Cienciano, único club peruano invicto en torneos internacionales en este 2025, pero que ha sido desmantelado totalmente. Ahora habrá que conocer a quienes traen para su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. A veces las victorias no se gritan con euforia, sino con alivio. Así lo vivió el Juan Pablo II Redondores, que luego de 4 partidos sin ganar, se reencontró con la victoria por la mínima diferencia frente a la Alianza Universidad de Huánuco. Desde el arranque, el equipo huanuqueño fue el que se plantó mejor, manejó el ritmo en el encuentro y tuvo la primera clara. Joffre Escobar recibió un pase exquisito del colombiano Yorlis Mena y quedó frente al arco. Pero cuando parecía que todo iba a terminar en gol, la saga local se cruzó a tiempo. Con el paso de los minutos, el equipo de Lozano empezó a sentarse mejor en el campo.
Empezó a encontrar espacios y a levantar la cabeza y mirar al arco contrario. Cada llegada era una pequeña victoria emocional. No era fácil romper ese cero. Sobre el final del primer tiempo, llegó lo que parecía ser el momento de desahogo. Álvaro Rojas definió con calidad, la tribuna explotó, pero duró poco, ya que el VAR invalió el tanto. En el segundo tiempo, el Blaugrana volvió a tomar el control. Se fueron con todo, pusieron aprietos al arquero Vega, pero cuando el rival hacía mejor las cosas, el destino decidió cambiar de lado. Un error en salida de Inamine, una falta contra Fernández y un penal claro. Cristian Tizón tomó la pelota, la acomodó, respiró y con la calma de quien sabe lo que está jugando, la mandó a guardar. Alianza Universidad fue con todo en busca del empate, pero les faltó claridad, esa chispa que se requiere para remontar, por lo que el equipo local se aferró al resultado e incluso de contra, tuvo una más para poder aumentar. Al final, el marcador no se movería más. Con este triunfo, el equipo Chongoyape, acá con 19 puntos, muy cerca de la zona de descenso. Pero el que sí está enredado en esa parte es el Alianza Universidad, equipo favorito a perder la categoría. Y para cerrar toda la jornada, el Cusco Fútbol Club vapuleó por 3-0 al Sport Huancayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido inició con un ida y vuelta insaciable. Sin embargo, era el cuadro imperial el que tenía toda la calidad, más convicción. Es que a los 13 minutos la insistencia tuvo premio. Un centro medido, un cabezazo preciso de Callejo y el cero se rompió. Luego de eso las cosas se complicaron para el rojo matador, cuando a los 23 el VAR intervino y dejó sin dudas y marcó roja para Murillo por ser último hombre. Huancayo con uno menos ya no solo juega contra el Cusco, sino también contra el reloj, el clima y el peso estar en desventaja, por lo que los imperiales no perdonaron. A los 36, otra vez Callejo, con esa frialdad de los que saben definir, firmó su doblete y dejó el partido cuesta abajo para el equipo visitante. En el complemento, el rojo matador intentó descontar, se paró más arriba, buscó más espacios, intentó volver al partido, pero las ideas no fluían. El arco parecía cada vez más lejos y la claridad salía entre los pies, por lo que el Cusco estaba firme y controlado. Y cuando el partido parecía dormirse, llegó la estocada final. A los 80 minutos, penal para los dorados. Tevez tomó el balón y transformó el tercero. De esta manera, el Cusco Fútbol Club acá esta primera parte del año con la frente en alto, metido entre los primeros lugares, demostrando que cuando se juega con garra, el fútbol siempre trae recompensas. Así terminó el torneo Apertura, con Universitario siendo campeón, dando un primer paso hacia la final nacional. Y si también gana el Clausura, no habrá más que discutir, pero si no, ya tiene medio boleto asegurado. A partir de ahora, cada punto va a contar como si fuera el último, porque empieza la parte del torneo donde se define todo, los cupos para las copas internacionales y también el temido descenso. Y ahí es donde el panorama se vuelve más humano, porque abajo la lucha no es para brillar, sino por no desaparecer. Alianza Universidad, Comerciantes Unidos, Ayacucho Fútbol Club, Binacional, UTC y Juan Pablo Asunde Revendedores están metidos en esa zona. Pero hay un fantasma que rodea mucho más, un susurro que incomoda, el temor de que una vez más, desde arriba, se decida torcer el rumbo. Y es que Agustín Lozano con una firma puede eliminar el descenso para seguir maquillando su mamarrachendo campeonato. Porque cuando los intereses personales se anteponen al respeto por la competencia, todo lo que se construye se empieza a desmoronar. Porque el fútbol, si no es justo, deja de ser fútbol. Y este país, más que nunca, merece que la pelota ruede limpia, aunque el terreno esté cuesta abajo. En Alianza Lima, hoy se piensa más en el futuro que en el presente inmediato, porque cuando el título de la apertura se va para otras vitrinas, lo que queda es la necesidad de reconstruir, de imaginar un nuevo comienzo. Por eso, desde hace unos días, ya se empieza a diseñar lo que será el equipo íntimo de cara al torneo Clausura. Llegan nombres, llegan ilusiones, fichajes como Gaspar Gentile, Josué Estrada, Sergio Peña y Alessandro Burlamaqui llenan las portadas y también las esperanzas de los hinchas blanquiazules. Y lo más probable es que esto no se detenga aquí, porque el mercapases aún no cierra y aunque suenen todavía lejanos, nombres como el de Jordi Reina o Kevin Serna siguen rondando en el aire en la victoria. Están en las conversaciones, en los sueños de algunos y quieren formar su Real Dream Team. El objetivo está claro, construir un plantel competitivo, devolverle el alma al equipo y evitar el anhelado tricampeonato nacional del acérrimo compadre. Pero mientras eso ocurre en el campo, hay otra batalla que se libra fuera de él. Una más silenciosa, más compleja y más dolorosa. Porque los hinchas, esos que van todos los fines de semana al estadio, que se tatúan el escudo, que enseñan a sus hijos a amar estos colores, muchos de ellos ya no solo claman goles, sino que reclaman transparencia, reclaman pertenencia, reclaman que se vayan quienes llegaron prometiendo salvar al club, pero terminaron administrándolo como una empresa lejana, ajena, fría. Me refiero
al Fondo Blanquiazul, o como se hacen llamar ahora, Aliancistas del Perú, Fondo de Inversión Privado. Y aunque suena bonito, la historia ha demostrado otra cosa. Desde que compraron las acreencias antes del 2019, empezaron a tomar decisiones que poco a poco fueron sembrando dudas. Fichajes incomprensibles como los de Edwin Gómez, Yandesa, Carlos Azcue, Sebastián González Cela, Cristian Cueva, Cristian Neira y Eric de Santis, y así sucesivamente. Además, movimientos administrativos que aumentaron la tasa de interés de la deuda que tenía el propio fondo, o situaciones que avergonzaron al club, como el apagón en Matute en el 2023, el conflicto con Adidas y Equinox Nike, o el escándalo del técnico Cristian Díaz. Todos le han costado millones de soles al club victoriano. Es por esto que los manejos desprolijos no han pasado desapercibidos, por lo que la rabia se fue acumulando, decepción, además de cansancio. Y sí, estos directivos en las sombras, porque nadie sabe exactamente quiénes son ni qué es lo que buscan, más allá de saber que Coril estaría metido detrás, terminaron ganándose el rechazo de gran parte de los hinchas blanquiazules. Hoy ya no piden explicaciones, piden que se vayan, que cobren lo suyo y que devuelvan al club a sus verdaderos dueños, la gente. Y aunque parecía que su permanencia sería eterna, que se habían enquistado en la victoria, como si fuese suya, hoy hay señales de que tal vez, solo tal vez, eso podría cambiar. Porque en Alianza no solo juega el fútbol, se juega historia, se juega identidad, se juega dignidad. Y a veces, que más importante que el marcador es recuperar el alma. Y es que a veces, las respuestas que más esperan llegan sin ruido alguno, así como quien suelta una verdad entre líneas, sin anunciarla. Y es que en una entrevista en medio de temas deportivos, Jorge Zúñiga, el actual presidente del ex Fondo Blanquiazul, dejó caer una de esas frases que no pasan desapercibidas. Confesó cuánto tiempo más estarán al frente de Alianza Lima y cuándo finalmente el club podría volver a las manos de sus verdaderos dueños, los socios. Así se escuchó en el programa Negrín lo sabe de Radio Ovación. Alianza Lima es un club que no ha tenido ningún beneficio excepcional, ni plazos adicionales, ni moratorias para poder cumplir sus obligaciones. Entonces Alianza Lima, como un club concursado, tiene que cumplir primero un programa de pagos aprobado en una junta de acreedores supervisada por Indecopi, que no es ningún secreto, eso es público, ¿no? Hemos bajado la deuda casi a la mitad, está alrededor de 35 millones de soles la deuda que queda. Como he mencionado en otras oportunidades, en el 2028 estaríamos en capacidad de poder ya cancelar la deuda a la SUNAT, y en el 2031, si es que no es antes también, salir de las deudas del resto de acreedores. Hay mucho orden, hay un cumplimiento de pago exhaustivo, Alianza está al día de sus deudas corrientes, no le debe dinero a nadie, y eso es un sacrificio también, porque no es que entra dinero y no, hay que ordenar, hay que llevar un manejo responsable. En lo personal, Luis Enrique, lo que importa es que se le paguen a los acreedores y que el club desarrolle su performance como institución de la mejor manera posible, de una manera ordenada. Y reitero, no hemos tenido favores de nadie, hemos afrontado con hidalguía, con responsabilidad, y fieles al cumplimiento de nuestras obligaciones, de manera tal que estamos en una situación, creo que buena, porque ya estamos casi a la mitad de la deuda concursal. Y es que algo que no podemos olvidar es la razón por la que existen las administraciones concursales en el fútbol peruano. La ley fue clara en su intención original. Estas administraciones temporales llegaron para ordenar, pagar deudas y luego devolver a los clubes a sus bases, a los socios. Eso debía pasar con Alianza Lima, con Universitario de Deportes, con el Cienciano del Cusco, con Melgar de Arequipa y con el Sport Boys del Callao. Pero el tiempo ha ido alargando los procesos, retrocediendo propósitos y en algunos casos, como en el de la U, incluso ha habido modificatorias de la ley. Pero el fondo sigue siendo el mismo. Los clubes no le pertenecen a quienes manejan las cifras, sino a quienes los aman sin condiciones. En el caso de Alianza, muchos hinchas ya no ocultan su hartazgo. El ex Fondo Blanquiazul no despierta el cariño ni la confianza de una buena parte de la hinchada, y por eso, cuando se escucha que para el año 2031 podrían saldar la deuda y marcharse, no suena como una despedida, suena como una esperanza, aunque también hay preguntas en el aire. ¿Qué tan preparados están los socios para retomar el mando? ¿Qué tanto aprendimos del pasado? Cuando fue esa misma estructura la que de alguna manera llevó al club a ese abismo económico del que tuvo que ser sacado. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar.
afuera de la ley concursal, Alianza tendría libertad para tomar decisiones, para soñar con proyectos grandes, poder buscar préstamos, financiar el anhelado centro de alto rendimiento o incluso esa vieja promesa de ampliar el estadio Alejandro Villanueva, de convertir la Caldera en algo aún más digno de su gente. Y ahí, querido hincha blanquiazul, es donde tú entras. ¿Qué piensas? ¿Está listo para que el club vuelva a ser manejado desde la pasión y no desde las oficinas frías de un fondo de inversiones? ¿Crees que es momento de cerrar este ciclo y empezar uno nuevo? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque al final, este club es más tuyo que de nadie. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.